teclas que se sobrepone a la canción estupenda. Vuelve a ocupar el escenario poético el sujeto con sus sentidos casi animales. A lo lejos husmeo los tuétanos, oyendo el tanteo profundo a la caza de teclas de resaca. Paradójicamente presa de la pulsación irresistible que sobre él ejerce ese amnios universal del que todos nacemos y al que todos tornamos, fuerza mortífera de lo materno y de lo inconsciente. Al remitir explícitamente a los valores simbólicos distintos del mar y de las aguas, el poema contradice la lectura de la experiencia común, el mar está compuesto de agua o de aguas, y anula la incoherencia que resulta de tal lectura. Al ampliar en orden inverso las dos propuestas del dístico, escenifica una ley fundamental de la poética vallejiana, el carácter programático en muchos textos de los versos iniciales, del incipit. Por ejemplo, en el primer poema de Trilce, la petición de silencio y consideración que permitirán que testen las islas guaneras y o poéticas del libro. ¿Quién hace tanta bulla? Al oponer las fuerzas mortíferas de la atracción hacia el mar simbólico y las fuerzas vivas de la extraversión, de la libido, del eros, Trilce 45 se inscribe en una de las vanguardias mayores y más revolucionarias de principios del siglo XX, el descubrimiento freudiano de lo inconsciente. Otro poema de Trilce, el 59, La esfera terrestre del amor, etc., opone la inútil resistencia de la dinámica centrífuga del amor a la terrible y mortal inclinación al ensimismamiento centrípeto. Verso 18. Centrífuga, que sí, 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 no. Y me retiro hasta azular y retrayéndome endurezco hasta apretarme el alma. No tiene nada sorprendente entonces el que la última estrofa, también de 7 versos como la segunda, haga como el balance de esas dos aguas encontradas, de esa gordiana ambigüedad del sujeto imposible de zanjar. Y si así diéramos las narices en el absurdo, nos cubriremos con el oro de no tener nada. Obedecer la llamada del deseo, entonando la canción estupenda del amor y al mismo tiempo dejarse llevar por la irresistible atracción del tanteo profundo del mar, no puede sino desembocar en una situación absurda en la que ni se cumple la madurez del hombre, su mayoría de edad, Trilce 18, esta mayoría inválida de hombre, o 34, mi mayoría en el dolor sin fin, ni se retorna al añorado y anhelado estado infantil o prenatal. Sabiendo además que el sentido original, etimológico de absurdo, es el latín absurdus de surdo, sordo, que tiene que ver con el verso central, oyendo el tanteo, etc. Y que absurdo significa discordante, que desentona, podemos valorar la coherencia del edificio poético con sus dos músicas discordantes que solo él, el poema, consigue concertar. Lo discordante, por fin, da lugar a un asombroso oxímoron. Nos cubriremos con el oro de no tener nada, que multiplica las incompatibilidades y paradojas, condensando el hallazgo de unos versos de Trilce 21. Torna diciembre que cambiado, con su oro en desgracia. ¿Quién le viera? Diciembre, con sus 31 pieles rotas, el pobre diablo.
subyacen al violentísimo oxímoron unas posibles e hipotéticas operaciones lingüísticas que permiten la invención de un término bisagra, oro, entre nos cubriremos y no tener nada. Podemos imaginar una versión muy vulgar, ordinaria: nos cubriremos con el manto de no tener nada, pero eso no lo podía escribir Vallejo. Ni tampoco una segunda solución posible con la miseria de no tener nada o el fracaso de no tener nada. Demasiado común, demasiado vulgar para la poesía de Vallejo. Porque en ese punto interviene una ley también fundamental en la poesía de Trilce y de Vallejo en general, que consiste en que una palabra muchas veces, o las más veces, convoca inmediatamente su contrario. Así que miseria, fracaso, no tener nada, convoca el contrario absoluto, que es el oro. Se resuelve entonces el oxímoron en una profunda e insospechada sinonimia poética o sinonimia vallejiana, que hace del oro la misma materia del no tener nada, permitiendo la suntuosa juntura que el lector empiece a interpretar y a soñar con la historia, con la conquista y la colonia, la trágica inutilidad del oro y la dicción propiamente americana de Vallejo en Poemas Humanos. Lo digo en cobre americano que le debe a la plata tanto fuego. Pero volvamos a la discordancia del absurdo, recordando que surdus, sordo y sus derivados, pertenecen a esa clase de palabras tan felizmente estudiadas por Freud, integradas por polaridades opuestas, ya que sordo es el que no oye y el que no se deja oír. Así, la doble polaridad del piano que viaja para adentro en Trilce 44 y cuyo eco se percibe en las teclas de Trilce 45. Piano oscuro, ¿a quién atisbas con tu sordera que me oye, con tu mudez que me asorda? Así los dos espacios de tiempo que dividen la vida del hombre, condenado a empollar sucesivamente sus alas huérfanas que jamás han de ismarse. Y empollaremos el ala aún no nacida de la noche, hermana de esta ala huérfana del día, que a fuerza de ser una ya no es ala. Para terminar ese primer acercamiento y no quedarnos en la simbólica materna, mortífera, inconsciente del mar, diré que Trilce también cuestiona la ambigüedad de los símbolos. En Trilce 69, el mar ya no atrae desde su lontananza al sujeto, sino que va en busca de él para invitarle a trabajar, a estudiar, y haciendo papilla o vallejianamente loco sésamo su memoria, le regala en su mismo oleaje grandioso la imagen del libro que tiene que escribir. Este libro, este texto que nos busca, como escribe Julio Ortega, que nos busca asomar con tus volúmenes docentes. Qué inconsolable, qué atroz estás en la febril solana, y al final el mar y una edición en pie, en su única hoja el anverso, de cara al reverso. Segundo punto, tercer poema. ¿Qué es lo que cuestiona Trilce 25 con el verso irrepetible y sobrecogedor alfan alfiles a adherirse? Lo que cuestiona Vallejo con este verso, que no trataré de trasladar a ningún lenguaje interpretativo, ya lo han intentado críticos y traductores, son, a mi parecer, y a modo de hipótesis: primero, la potencia del significante lingüístico, y segundo,
la invención, es decir, el descubrimiento de ese libro interior, entre comillas, de esa lengua de escritura que al poeta se le impone. Al cuestionar la potencia del significante lingüístico y poético, se inscribe Trilce en otra vanguardia que revoluciona el pensamiento y la ciencia del lenguaje a principios del siglo XX, el curso de Lingüística General impartido por Ferdinand de Saussure en Ginebra entre 1891 y 1912, solo publicado por sus alumnos en 1916, después de su muerte, y sus trabajos sobre el verso saturnio y los anagramas, dados a conocer solo medio siglo más tarde. Si bien resulta difícil, cuando no imposible, determinar con seguridad a qué referente léxico remite la palabra alfiles, en alfa, alfiles, a adherirse, qué referente léxico, pieza del juego de ajedrez, agüeros o alfileres, que son una maleza o planta semejante a los cadillos del verso cuarto. En cambio, milagro de la lengua española o regalo de la lengua española, el verbo alfar, que se parece tanto a alfiles, designa para el caballo el movimiento de levantar las patas delanteras. Vallejo parece inventar en ese verso un tipo nuevo de oxímoron que junta términos parónimos muy parecidos, pero de estatus gramatical distinto y referencialidad antagónica. Uno tiene referencia segura, cierta, única, y el otro no se sabe a qué remite. Prescindiendo, pues, de lo que pueda significar la juntura alfa-alfiles y sin tener en cuenta las propuestas valiosas, muy valiosas, de los exegetas de Trilce en cuanto a sus posibles significados, diré que el poema escenifica lo que Saussure y después de él Julia Kristeva identifican como paragramas de la escritura, la proliferación en un mismo texto de una matriz silábica y léxica motivada por la imantación paronímica que rige las estructuras fónicas y morfológicas de la lengua. Bueno, no voy a hacerlo ahora, pero solo hay que mirar el principio del poema Trilce 25 para destacar la sílaba alf, alfan, alfiles, luego adherirse, las junturas, al fondo, los testuces, al sobrelecho, alfiles, cadillos, etc. Y en todo el poema hay un juego de paragramas silábicos que alternan y van modificándose. En el caso de Trilce y de la matriz alf, no carece de interés notar que vuelve a darse en otros poemas, pocos, dos, formando un paragrama ya no a nivel de un texto solo, sino del poemario. Por ejemplo, en Trilce 62, alfombra, cuando vayas al cuarto que tú sabes, luego corteza, luego almohada, o en Trilce 70, o piedra, almohada bien paciente, al fin. El porteo va en el alfar, a pico, y luego se desencadena un paragrama con la sílaba da, o esca, etc. Lo leo rápidamente. La jornada nos da en el cogollo con su docena de escaladas, en horizontizante, que me recuerda a Huidobro, frustración de pies por pávidas sandalias vacantes, etc. Y podríamos seguir jugando con esas sílabas en todo el poemario.
Las que se llaman cadenas de asociaciones semióticas abundan en Trilce. Por ejemplo, Trilce 47, con ese verso también sobrecogedor: Ciliado Arrecife, donde nací. Y luego el mismo poema, verso 15, se va el altar, el cirio, coincidiendo en este mismo texto con asociaciones de tipo semántico que desembocan en una creación neológica. Ciliado archipiélago, te desislas a fondo, archipiélago mío. Bien sabemos que más allá de la motivación silábica, propone Trilce poemas en que son las letras, representantes de los sonidos, las que se multiplican o se modifican, como en Trilce 9, en que la exasperación de la fricativa labiodental sonora, V, figura el placer sexual, mientras que su progresiva desaparición señala la frustración causada por el ludir mortal de sábana. Leo unos cuantos versos. Busco volver con 3 Vs de golpe el golpe, sus 2 hojas anchas, su válvula, todo había verdad. Y luego, verso 7, busco volver, solo 2 Vs, de golpe el golpe. Y al final, verso 14, fallo, volver de golpe el golpe. Lo que cuestiona la heterogeneidad del léxico trílcico, acabamos de verlo en el poema de los alfiles, su carácter híbrido, mezclado, extraño, no solo se relaciona con la estética vanguardista de lo fracturado, prismático o cubista, sino con la extraordinaria cultura del poeta en campos tan distintos como el derecho, la medicina, la literatura, las ciencias naturales y los multilingüismos peruano y poéticos, a cuyo contacto él se forjó su propia lengua de escritura. Un fragmento fabuloso, a mi parecer, de Rusia en 1931 parece explicar, vertiéndola al campo político, pero manteniendo sus rasgos poéticos esenciales, la fascinación que ejerce sobre Vallejo la música de la lengua, su estructura sonora, aún desprovista de cualquier significado comprensible y concreto. Es la mise en scène del trabajo, el aparato de la producción. La emoción que despierta el decorado es de grandeza exultante, de las poleas y transmisiones, de los yunques, de los hilos conductores, de los motores, brota la chispa, el relámpago violáceo, el zigzag deslumbrante, el traquido isócrono, los tic-tacs implacables, el silbido neumático y ardiente como de un animal airado e invisible. Está asistiendo a una representación dramática de un taller mecánico. Yo, que ignoro completamente el ruso, me atengo yo y contento con sola la fonética de las palabras. Esta sinfonía de las voces ininteligibles, mezcladas a los estallidos de las máquinas, me fascina y me entusiasma extrañamente. Podría seguir oyéndola al par que viendo el movimiento del taller indefinidamente. Coincidiendo extrañamente también con el fragmento de Rusia, la noticia prólogo de José Bergamín, la segunda edición de Trilce, 1930, un año antes, una de cuyas fórmulas le da su título a esta ponencia, exalta el lenguaje de Trilce en términos parecidos. Por este descoyuntado lenguaje, por esta armazón esquelética, se transmite como por una red de cables acerados una corriente imaginativa, una vibración, un estremecimiento de máxima tensión poética. Por ella se descarga a chispazos luminosos y ardientes el profundo sentido y sentimiento de una razón profundamente humana. Aquella cualidad especial, singular y única
que las palabras adquirieron en nuestra racionalización primera durante la infancia para sostener después un sistema de relaciones imaginativas con todas las cosas, es como nuestra propia sangre espiritual, más aún como nuestro propio cuerpo, personal e intransferible. Esta incorporación personal poética es, por eso mismo, la seguridad de su universalidad. Hasta ahí Bergamín, y ahora Edmundo Gómez Mango, psicoanalista uruguayo que trabaja en París y que cito en mi traducción. El libro interior, a cuya lectura dedica el escritor la tarea esencial de su escritura, está compuesto de signos desconocidos y salientes. No se trata de un lenguaje, de un alfabeto ya conocidos, que bastaría leer o traducir de modo consciente. De huellas se trata, de despojos, de señales, vistos o entrevistos, que las vivencias infantiles inscribieron, grabaron o trazaron en la memoria. El escritor buzo se convierte en una lengua que no puede elegir, que de por sí se le impone. Lo que en absoluto le resta responsabilidad al poeta, ya que a él le incumbe darle corporeidad, cuerpo verbal a esa lengua interior informulada que se impone a él y él tiene que traducir en palabra poética. La conversión del escritor en su propia y singularísima lengua necesita, por decirlo con Didier Anzieux, de un representante psíquico, alma de esa lengua, que paradójicamente le dé un cuerpo, su cuerpo poético. Como dijo ayer Marco Martos, tal representante psíquico, desde el primerísimo verso de toda la producción vallejiana, es el dolor, el sufrimiento. Gracias al manejo lúcido, arcaizante y estéticamente logrado de dos adverbios que concentran la doble tensión discordante que sustenta toda su poesía, Vallejo consigue expresar en un solo verso de Trilce 20: más sufro, allende sufro, aquende sufro, el dolor que será ampliado hasta la saciedad en voy a hablar de la esperanza. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente, y no leo todo el poema. Lo que cuestiona la escritura de Vallejo es el cuerpo externo, poético de su lengua interior, la del dolor. En la poesía de Vallejo se da el encuentro, a mi parecer, se da el encuentro decisivo de la lengua hispana con el sufrimiento, hasta el punto de que en la poesía del dolor, o en esta poesía del dolor, también sufre, entre comillas, la lengua, en el prisma de aristas aceradas, la separación de significante y referencia y el calidoscopio de letras, sílabas, voces y fragmentos aparentemente inconexos, llevados por los pasos, sin embargo, muy bien controlados de una sintaxis también torturada. Edmundo Gómez Mango dice acertadamente que sí es cierto que la experiencia humana del dolor busca la lengua, también es verdad que la palabra y el pensamiento buscan el sufrimiento, tratando de apoderarse de él o de dejarse señorear por él. Conclusión, tercer punto, Trilce 32. Desde 32. No, es ese, pero dice 33. No es el de
calorías. Sí, es el de la caloría. Porque dice 33. Está bien, está bien. Ah, es- Lo que está mal es el romano. Es el 32 en la edición. Sí. Mientras que en la primera versión de este poema leíamos 990 calorías, desde su primer verso, la segunda, la versión definitiva del poema, plantea el problema de su lectura en voz alta. ¿Cómo voy a leer el grupo de los 3-9? Yo me inclinaría a leer aún absurdamente 999 3 veces calorías, ya que al final del poema, como se puede ver, la escritura numérica de 999 y 1000 calorías se convierte en escritura alfabética de 33.333.000 calorías. Cifra tan larga que transcrita en números sería casi imposible de leer con su 33 inicial, sus 15 ceros y su 333 final. Tal vez sea un detalle, un simple juego, pero lo que cuestiona Trilce 32 es, como acabamos de ver, el desajuste entre dos lecturas posibles. La percepción global, sintética, instantánea, fija de las cifras, puros grafismos, cuya lectura alfabética no siempre coincide con la visión global fotográfica que se tiene de ellas, y la lectura que recorre las letras, y sabemos que no todas, de la palabra caloría, asemejándose en cierto modo a la visión global de las cifras, con la única diferencia de que la lectura en voz alta no modifica la visión que tenemos de la palabra, mientras que se impone el arrêt sur image del triple 9 que abre el poema. Desde el principio, pues, se hace definitivo el divorcio entre el grafismo numérico y la lectura alfabética en voz alta, ya que la lectura muda del poema no necesita desarrollar el enunciado 999. No se impone tampoco leer, es decir, recorrer mentalmente la secuencia de consonantes y vocales del segundo verso, pronunciándolas con la voz muda de la mente. Los ojos, en este caso, en el caso de este segundo verso, los ojos oyen los grupos consonánticos desprovistos de significado, pero cuyo sentido radica en que presentan otra versión del cuestionamiento que acabamos de evocar, transcribiendo además fonéticamente la impresión que podría producir un calor inconcebible, extremo. De este poema dice Julio Ortega que se asemeja a un gesto de vanguardismo temprano. Comenta: en efecto, como en los poemas del dadaísmo, cifras, máquinas, tecnicismos aparecen en un medio urbano habitual. La típica ingenuidad gráfica de la primera vanguardia se hace patente en ese remeda al cuco del tranvía que corre hacia la playa como si fuera a darse un chapuzón. Tierno autocarril sugiere esa tecnología con funciones de juguetería que encontramos en el repertorio figurativo de la poesía vanguardista y que es constatable desde Oliverio Girondo hasta Carlos Oquendo de Amat. Para Coiné, citado en el mismo comentario, este poema resulta el más ostensible e intranscendentemente ultraísta del libro. Ejercicio de un rato de humor,
pero a continuación matiza profundizando. Incapaz de librarse del destino, estaba Vallejo por esto mismo obligado a librarse de las reglas comunes del lenguaje y de las normas que le legara su ascendencia literaria. Sin embargo, y a pesar de que se pueda emparentar con los experimentos de Dada o del ultraísmo, me parece que este poema se podría considerar tal vez el más trínseco de todos, en la medida en que junta un recuerdo biográfico fónico, la serpentínica U del bizcochero, y en su segunda estrofa la expresión de un dolor individual permanente. ¿Quién como los cielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Que transforman los trillones de calorías en espeluznante fiebre interior. Citando al poeta y crítico Jean-Michel Maupoy, en un texto suyo que se llama La poesía, autobiografía de una sed, dice pues Maupoy: si existe una autobiografía poética, una autobiografía del poema o en la poesía, no forma tanto las señas de identidad de un sujeto específico como las hipotéticas transacciones con aquellos otros que lleva dentro de sí, las peripecias de una alteración, los sinsabores de un ser sediento, vale decir, la autobiografía de una sed. Si de autobiografía poética cabe hablar, no puede ser sino elíptica, horadando más bien en la biografía, efectuando perforaciones, ventilaciones, cavando pozos y buscando baches, que volviendo a tejerla en su continuidad. Autobiografía de líneas rotas a la fuerza con huecos. Saber, poeta, cuán imposible y vana es la tarea autobiográfica. Lo que en cambio no es vano, ni imposible, ni ingenuo, ni intrascendente, es como Trilce 32 ostenta singular y masivamente su trilceidad, si se me permite el neologismo. Si se exceptúa la segunda estrofa, la de la expresión del deseo y el dolor, el tejido fónico del poema lo saturan las consonantes T y R, hasta el drama de la penúltima estrofa y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha, y la explosión trínseca de la última, que además anuncia al poema que sigue, el 33, ampliando extraordinariamente las consonantes iniciales del título Trilce del poemario, 33.333 calorías. Con la conmovedora respuesta del poema que sigue y cerrará esta exposición: si lloviera esta noche, retiraríame de aquí a 1000 años, mejor haciendo más. Como si nada hubiese ocurrido, haría la cuenta de que vengo todavía. Leo el final: haga la cuenta de mi vida o haga la cuenta de no haber aún nacido, no alcanzaré a librarme. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Gracias.